Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas una vez más. Qué gusto que nos acompañen cada semana. Fíjate, Nelly, que otra vez bienvenida, Nelly. Qué bueno que sigues estando conmigo. Gracias. Hola, hola. Bienvenidas a todas las que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, me encanta eso. Ese saludo. Fíjate que a lo mejor hay quienes todavía no se han dado cuenta que estamos ya sacando episodio cada jueves. Al principio del podcast lo sacábamos cada 2 semanas, pero conforme fue aumentando la interacción con la gente y la necesidad expresada y todo, estamos haciendo ahora el esfuerzo de sacar un episodio nuevo cada semana y vaya que sí es esfuerzo. Así es. Vaya que Nelly sabe, ¿verdad? El trabajo que es de este lado, pero bueno, lo hacemos con muchísimo gusto y de verdad nos encanta poder llegar a sus oídos. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, aquellas que nos ven en YouTube. Y si no se han suscrito todavía, pues les animamos a que se suscriban, que nos ayuden a poder llegar a más mujeres, ¿verdad? Que nos compartan. Le mando un saludo bien grande y un abrazo a Luz. Ella es una mujer que ve cada episodio en YouTube y nos comenta. Cada episodio tiene un comentario de ella, así es que un aplauso. Bien, gracias, Lu. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias por interactuar con nosotros. Es una bendición y nos anima a seguir adelante. Y bueno, pues esta ocasión vamos a hablar de la depresión. Y específicamente voy a platicar algunas formas de cómo Dios me permitió enfrentar la depresión y cómo estoy segura que tú también puedes, no nada más manejarla, pero sí ir trabajando para erradicarla, ¿verdad? Para poder salir de ello. Y si eres una mujer que a lo mejor te cuesta mucho trabajo en las mañanas levantarte, que constantemente te sientes agotada, aunque hayas dormido, que te sientes pesada, que evitas las reuniones sociales, inclusive a lo mejor has dejado de asistir a la iglesia porque piensas que no hay nada que puedan hacer para ayudarte. Te sientes avergonzada, no te atreves a decir que estás deprimida porque tienes miedo que a lo mejor alguien te vaya a decir, ¿cómo no tienes fe en Dios? Pero si tú eres cristiana desde hace mucho tiempo, o que te vayan a juzgar, que te vayan a criticar. Si sientes vergüenza porque no puedes alegrarte en Dios como antes, probablemente puedas estar experimentando una tristeza muy profunda. Algunas con razón, a lo mejor viven en circunstancias muy duras, muy difíciles, muy fuertes, a lo mejor la pérdida de un ser querido te ha llevado a tener esta tristeza profunda, pero a lo mejor hay quienes no tienen una razón aparente, ¿verdad? Y a lo mejor te sientes culpable de no poder disfrutar las cosas pequeñas y grandes que tiene la vida, a lo mejor la familia, el trabajo. Todo es pesado, te sientes que te arrastras todos los días. A lo mejor estás en un punto donde abres los ojos y hasta te enojas de decir, no puede ser que abrí los ojos otra vez y que otra vez tengo que volver a hacer esto. A lo mejor piensas, por qué Jesús no me ayuda? ¿Por qué leo mi Biblia y oro, pero nada me está ayudando? A lo mejor algo está mal conmigo, estoy fallando espiritualmente, soy una carga para los demás. A lo mejor sería mejor que yo no estuviera aquí. Si te has llegado a sentir así, si te sientes así, si conoces a alguien que se siente así, te invito a que te quedes porque creo que Dios tiene esperanza para nosotras y que lo compartas. A lo mejor conoces a una amiga, un familiar que ha atravesado por esto. Y bueno, pues empecemos por algunas características y la definición de la depresión. Nelly, ¿nos quieres ayudar con esto? Sí. Yo le decía a May, por favor, vamos a hablar, porque escuchamos en muchos lugares qué es la depresión y podemos saber o tener una idea de lo que es, pero realmente
realmente, o sea, en el día a día, no sé, si nos ponemos a pensar qué es, a veces, bueno, yo me lo pregunté, dije, ¿qué es? O sea, me preguntaba, May, ¿tú has tenido una experiencia de depresión? La verdad es que mm, solo cuando estuve embarazada, tuve depresión por posparto y, y en alguna ocasión, en algunas ocasiones, llegué a pensar que mejor era morirme, ¿no? Entonces, sí, en algunas 2, 3 ocasiones lo tuve, pero me sorprendió que platicando con mis amigas de la iglesia, o sea, círculo de la iglesia, todas hemos tenido esos pensamientos, todas hemos tenido pensamientos de, eh, o sea, preferiría morirme, ¿verdad? O cómo podría matarme. O sea, a lo mejor, pues, algunas quizás lo llevaron a cabo, algunas no, pero todas tuvimos este Mm, pensamiento de querer hacerlo, de cómo lo podría hacer. Pero entonces, mm, ¿qué es depresión? Ed Welch describe la depresión como una experiencia de tristeza profunda que puede tener muchas causas. Entonces, no es una tristeza que un día te sentiste triste, que 2 días te sentiste triste, sino que pasan los días y tienes esta tristeza profunda que lo puede causar, puede ser como decías, un duelo, una pérdida que no ha sido todavía procesada, no ha llevado su tiempo de duelo, pueden ser pecados, puede ser sufrimiento que está pasando, puede ser miedo, como veíamos en las sesiones pasadas, que conforme más vamos teniendo miedo y más tenemos temor y más pues bueno, cada vez se vuelve más hasta que se vuelve esta tristeza y luego una depresión. Puede que tengamos falta de esperanzas, falsas creencias o cuando tenemos muchas de estas, ¿verdad? Un pecado que lleva un sufrimiento, que lleva una culpa, que lleva miedo y produce mm, una tristeza profunda y continua. ¿Qué mm, características tiene la depresión? ¿Cómo puedes saber tú si estoy en una depresión o solo estoy pasando por un momento de tristeza? Es que tienes una desesperanza persistente, que pasan los días, que pasan las semanas y tú sigues sintiéndote sin ganas, sin esperanza, o sea, y te sigues preguntando por qué estoy viva, o sea, cada día dices, ¿por qué otro día más? Y pasa una semana y ujú, pasa 2. Si te empiezas a aislar, cuando ya no quieres ujú, ver a tus amistades, cuando ya no quieres convivir con tu esposo, con tus hijos, cuando ya no quieres ir a la iglesia porque no tienes ganas, cuando ujú, no duermes o duermes mucho, quieres estar todo el tiempo dormida o no puedes dormir. Algunas ujú. personas también tienen pérdida de, pues, propósito, o sea, dices, pues, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, No, luego no puedes no tener gozo. Este, sí. tienes tus pensamientos y tus autoconversaciones son negativas. Este, Ujú, y pues culpas, crees que no hay redención, incluso te es complicado ver a Dios como lo que es con sus cualidades. Te mm, es complicado ver a Dios como un todopoderoso, como un amigo fiel, como amor. Y pues también tienes una aflicción física, que es, o mm. sea, que no te quieres despertar, que no quieres comer muchas veces, no tienes ganas, ¿no? Entonces son algunas características que puede tener la depresión. Sí, sí, fíjate que yo sufrí mucho de depresión muy jovencita y bueno, yo creo que fue también consecuencia del pecado, en mi caso, yo de niña pecaron contra mí y una forma de mi cuerpo, de mi cerebro, de mis emociones de procesar esto fue
yendo a esta tristeza tan profunda, ¿verdad? Y la Biblia tiene mucho de qué hablar sobre eso. Obviamente no encontramos la palabra depresión en la Biblia, pero sí encontramos este cabizbajo, esta tristeza profunda que ocurre y tenemos muchos ejemplos. Hay todo un libro, el libro de Lamentaciones, es un libro de verdad fuerte que habla mucho de la tristeza. Job lo experimentó, ¿verdad? Muchos de los salmos. Y a veces creemos que la Biblia no habla y no ataca este tipo de situaciones, pero sí lo hace. Y lo más importante es que lo hace más allá de una emoción. La depresión es mucho más que una emoción. Es no nada más una situación médica, porque hoy en día está catalogado con una etiqueta médica y esto lo hicieron, y esto es reciente, ¿verdad? Tiene menos de 100 años que esto se dio para poder empezar a medicalizar condiciones mentales, emocionales, etcétera. Pero la Biblia habla que no nada más es una condición física, no nada más es una condición emocional, sino que es un indicador. Volvemos al asunto de que las emociones son indicadores de qué está pasando en el corazón. Y definitivamente puede haber factores físicos. Mencionaste la depresión postparto, ¿verdad? Escuché, de hecho, la semana pasada un episodio de un podcast en inglés. Para las que hablen inglés, lo voy a poner en las notas de esta mujer dando su testimonio sobre la depresión postparto y lo hace junto con un ginecobstetrista, Ginecobstetra. ginecólogo. Sí, o, ajá. Y él da las estadísticas y da las estadísticas de los cambios hormonales y de las mujeres que sufren cierto tristeza y que va escalando hasta el nivel de depresión, ¿verdad? Y es muy interesante porque él como autor reconoce los factores hormonales y él habla de los estudios generales que se han hecho, pero también define que no saben por qué, no entienden por qué y no entienden por qué sucede diferente en cada mujer. Por lo tanto, las hormonas no pueden ser un factor determinante para decir así va a suceder todo el tiempo. Y pues de alguna manera esto vuelve loco a los doctores, ¿verdad? Porque no tienen la forma médica de probar las situaciones, pero sí reconocen que los cambios de hormonas son reales, ¿no? Entonces el énfasis, aunque sí hay todas estas situaciones físicas que tú mencionaste, el énfasis bíblico está en el corazón, en aquellas cosas que amamos, que tememos, que creemos, que deseamos. Yo con los años, conforme Dios fue sanándome de sobrepasar las depresiones, yo podía estar en cama por semanas y por semanas no ir al trabajo, no ir a la escuela, dormir y comer y dormir y comer y realmente odiaba levantarme al siguiente día, ¿no? Y ya muchos de estos lo pasé casada. Entonces, pues mi esposo tuvo que soportar, ¿verdad? Verme así y no saber qué hacer, no saber qué decirme. Fueron tiempos muy, muy fuertes y yo lo trataba de ocultar lo más que pudiera porque me daba mucha vergüenza y gracias Señor porque me estás ayudando a recordar porque había cosas que no me acordaba. Me daba mucha vergüenza sobre todo porque tenía una reputación de ser muy trabajadora, muy fuerte, muy aguerrida, aventada, echada para adelante. Entonces, cuando me sucedían estos episodios, yo no podía dejar que nadie lo supiera o que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Y era como un secreto que solamente mi esposo experimentaba. Entonces, es una respuesta al corazón. En ese entonces, yo creo que yo estaba respondiendo tanto al sufrimiento que había tenido de niña, como a la culpa que vivía ahora y aún a mi propio pecado, ¿verdad? Porque estaba tan ensimismada que al no obtener lo que yo quería, al no tener la vida que yo quería, al no vivir cosas que yo quería vivir, entonces era como una forma de reaccionar y decía, pues si no lo voy a tener, pues entonces voy a reaccionar así. Obviamente no lo hacía tan consciente de como lo estoy expresando ahora, ¿verdad? Pero fueron cosas que el Señor me fue mostrando con la ayuda de una consejera. Por cierto, nunca lo hice sola, siempre tuve un consejero, una consejera y a través de su palabra. Am, eh, no estamos negando el sufrimiento real, pero sí es muy importante insistir
que la raíz no solamente es biológica, sino también espiritual. Y eso es muy, muy importante. No podemos aislar la depresión como solamente una situación biológica, como solamente una situación que se medica y ya con eso se cura. De hecho, gente que ha pasado por depresión y que están medicalizados, muchos de ellos, expresan cosas que no, o sea, no expresan que realmente han superado la depresión. Entonces, eso es muy importante. Bueno, y también es importante luchar contra la autoconmiseración y la mentalidad de víctima. ¿Qué estamos diciendo con eso, Nelly? Em, bueno, esto se me hace como muy importante, porque como decía ahorita May, alguien cometió pecado contra mí. Esto pasa, la gente nos hace cosas y nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, cuando Él dijo, consumado es, cuando Él murió, su sangre fue derramada por nosotros, nos limpió y en esa cruz no solo se queda lo que hicimos, no solo somos nuevas criaturas para ser diferentes, para decir, antes hacía esto y ahora no quiere decir que, ya eres cristiano y vas a ser santo, no, ni es, eres cristiano, vas a dejar de hacer estas cosas, no, empiezas poco a poco a cambiar ciertas cosas que para agradar a Dios, ¿no? No sé por qué lo dije, pero, em, pero cuando sabemos que Cristo murió por nosotros, no solo es ok, esto que yo hacía antes, ya Él lo borró, porque Él con su sangre borró nuestro pasado, borró nuestro pecado, no solo lo que nosotros hicimos. Es importante saber que también borró lo que nos hicieron. Entonces no Mm, podemos ir por la vida diciendo como yo fui abusada, em, pues puedo hacer esto, ¿no? O sea, es que yo puedo, tengo derecho, puedo sentirme triste o tengo derecho a sentirme triste y a estar deprimida porque abusaron de mí. Que bueno, en este caso digo, a mí me pasó también, hubo abuso en mi infancia, pero no podemos decir cómo me pasó esto, puedo actuar de esta manera. Entonces, seamos como responsables de esas emociones y es algo que, no sé, siento que últimamente se está diciendo mucho, pero viéndolo del lado de Cristo murió por nosotros, su sangre está en nosotros y no solo limpió lo que nosotros hicimos, también limpia lo que nos hicieron. Entonces, con Él mm, es posible empezar realmente una vida nueva, no solo, eh, no solo actuemos nosotros de manera diferente, sino que actuemos como que eso no pasó, como que no pasó, porque no es como, ya lo olvidas, mm, pero, o sea, que eso no va a definirte, eso no te va a dar claro. identidad, eso Mm, no va a afectar tu futuro, no por lo que pasó en el pasado. Es que voy a seguir siendo así siempre. No, no, no. O sea, eres una persona nueva. La sangre de Cristo nos redimió y somos personas nuevas. Entonces, no decir como, sí, como me pasó esto, puedo ser así. Entonces, right. bueno, Sí, sí. ujú. Sí, eso es muy importante porque es bien difícil, va a ser muy difícil vencer la depresión si continúas con la mentalidad de víctima y de autoconmiseración. Si continúas creyéndote y repasando el cassette de por qué me hicieron, tengo derecho a estar así, porque me hicieron, todavía nosotros somos responsables de cómo respondemos aun cuando otros han pecado en contra de nosotros. Y claro, habrá quienes tienen que llevar más tiempo que otros. O sea, no, todo lo que te estoy compartiendo no es algo que se resolvió en mi vida en 2 semanas. Este ha sido un proceso de años, pero un proceso en el que he sido muy intencional, en donde yo dije, no voy a decidir por la sangre de Cristo y por su poder y gracia en mi vida. Fue un día en donde dije, tengo que decidir que voy a vivir y voy a vivir con propósito. Y yo decía, Señor, no sé cómo se ve eso. Y me acuerdo, eso sí, gracias, Señor, por acordarme esto. Estábamos en una clase de seminario y estábamos en uno de los salones y empezamos a orar a Dios y todo eso. Había como un tiempo de administración y yo me fui a una esquinita y me hice bolita
y estaba yo así toda hecha bolita, como casi en posición fetal, y estaba llorando y llorando y llorando y gritando y Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Y por qué? ¿Cómo ahora voy a ser una persona deprimida el resto de mi vida, verdad? Y así. Y fue en ese momento que el Señor me ministró y dije, si voy a llorar, que sea con un propósito. Me rehúso a llorar nada más por llorar. Como fue un momento de decir, no más autoconmiseración, no más yo soy la víctima y pobre de mí, porque ¿a dónde me va a llevar eso? O sea, ¿qué tipo de vida voy a llevar? ¿Cómo va a afectar eso el resto de mis días? ¿Por qué le voy a dar tanto poder al pecado de alguien contra mí? Y yo en ese momento le dije al Señor, Señor, a partir de ahora, si voy a llorar, que tenga un propósito. Que si voy a llorar porque voy a sanar, bien, lloro. Si voy a llorar porque tú me vas a liberar, bien, lloro. Si voy a llorar porque tú me vas a enseñar algo, bien, lloro. Si voy a llorar porque tú me vas a traer a humildad para aprender algo, sí. Pero llorar nada más por decir, ay, pobrecita de mí, no, porque eso no me va a dar esperanza. Eso no me va a dar vida, eso no me va a dar propósito, eso no me va a dar nada. Y era como un enojo de decir, basta, si voy a llorar, que sea por algo que valga la pena. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? O sea, míranos aquí veintitantos años después y a lo mejor aún este episodio es producto de ese compromiso en aquel momento, ¿verdad? A lo mejor esto todavía es el producto de decir, Señor, que valga la pena y el hecho de hoy poder ayudar a mujeres, el hecho de hoy poder caminar con ellas, estoy segura que no hubiera sucedido si yo hubiera seguido y permanecido en esos ciclos de depresión. A lo mejor ni siquiera estaría viva, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera estaría con vida. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, la depresión puede estar relacionada con el pecado, pero no siempre. A veces surge por pecados no confesados y lo vemos en la vida de David en el Salmo 32, pero también puedes venir por el dolor de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Y mencionamos la vida de Job. Está también la vida de Elías. Dios lo usó grandemente. El hecho de que pases por ciclos de depresión no quiere decir que no tengas propósito, que no seas talentosa, que no seas llamada. O sea, no, nos puede pasar a todas. Nadie está excluida de eso. Sí, oye, yo no sabía, el fin de semana vimos unos amigos que están plantando una iglesia y me decía Marco, el pastor, me decía, em, sí sabías que Charles Spurgeon, no sé si lo digo bien, pero él sufría de depresión, o sea, y creo que o sea, murió y nunca como dejó de tener algunos episodios a veces de depresión, ¿verdad? Y hablábamos del aguijón de Pablo que todos tenemos algunos aguijones, sin embargo, yo le dije que también Dios no quiere que estemos así, o sea, Dios nos quiere liberar. Realmente Dios quiere como liberarnos de eso y Él tiene el poder para ayudarnos. Sí, sí, va a haber aguijones en algunos momentos, pero Dios no nos quiere tener encadenadas a eso. Dios quiere que seamos libres y es algo que he aprendido en este último año con mis pensamientos. A lo mejor yo no tanto el tema de la depresión, pero yo, o sea, tenía y tengo mi aguijón, son unos pensamientos. Entonces, de este año, digo, creo que ya lo había comentado, pero el Señor me ha ayudado a librarme de eso. Pero bueno, de Elías específicamente. Digo, no vamos a leer la historia y demás, solo si pueden, y lo vamos a dejar aquí, es Primera de Reyes 19, les recomiendo que lean su historia porque es muy impactante cómo realmente el Señor lo usó realmente mucho, porque demostró ante todos los profetas que Dios era el Señor, o sea, de verdad fue un suceso muy impactante. Inmediatamente Ujú. después de eso tuvo miedo porque la esposa de Acab, que era el rey en ese momento o así, le mandó decir que lo iba a matar si lo encontraba. Tuvo miedo, o sea, de un día literal a otro y fue y se escondió. Entonces, ahí vemos que
no dice que tuvo depresión, pero él dijo, o sea, ¿por qué no me matas ya? Ya me quiero morir, ¿no? Y digo, me Ujú, sorprende ujú. porque creo que se metió a la cueva y el Señor como se aparece en una visión y le dice, descansa y come. Y luego ya se duerme y le vuelve a decir, descansa y come. Entonces, digo, como vemos, no está siempre relacionada con un pecado como tal, pero sí cuando tenemos miedo o dejamos de creer en ese Dios, como que todo se trata Ujú. de creer, pero digo, nada más también es importante descansar y comer. Y lo pueden leer en Sí, Primera de Reyes 19. sí, o sea, puede caer en el aspecto de ser buenas administradoras de nuestro cuerpo. ¿Verdad? A lo mejor estoy muy abrumada, pero porque he tomado responsabilidades que no son mías, ¿verdad? O a lo mejor he puesto mi confianza en otra cosa y eso me abruma. Entonces, comer y descansar es parte del proceso, ¿no? A lo mejor es parte de lo que se necesita hacer. En mi caso, fíjate, estaba preguntándole a mi esposo que si nos, me ayudaba a acordarme de qué era lo que yo experimentaba y yo no perdí el apetito, yo al contrario comía mucho, comía como una forma de consuelo, ¿no? De confortarme y era comer y comer y comer y comer y comer. Y uno de los años que pasé por este ciclo fuerte de depresión, subí muchísimo de peso, que no me di cuenta hasta que vino una fiesta y tuve que ir a comprar un vestido y fui así una talla que dije, ¿qué? Nunca en mi vida, ¿verdad? Entonces, a veces ni cuenta nos damos y a veces hay gente alrededor de nosotros que tiene miedo de decirnos porque no nos encerramos tanto y nos aislamos tanto que ni siquiera dejamos de ser enseñables, ¿verdad? No estamos abiertas a que alguien nos hable verdad en amor. Ahora, el enfoque de lo que estamos hablando y por la razón que lo estamos explicando no es para juzgar a nadie, sino porque queremos animarte a que decidas discernir con sabiduría si acaso hay alguna raíz espiritual detrás de este sufrimiento, detrás de esta tristeza profunda. La tristeza no pasa nada más por pasar y no estás llamada a abrazarla como parte de tu identidad. He escuchado mujeres y estoy segura que yo en algún tiempo en mi vida lo pensé, pues así soy, así voy a ser el resto de mis días, ¿no? Y no es cierto, o sea, Dios no me creó depresiva, no es una de las características que Dios puso en mi vida. Y cuando logramos entender esto, entonces también empezamos a verlo como una oportunidad para crecer, porque Dios nos concede el espacio para sufrir, pero el sufrimiento no está diseñado para ser la meta. O sea, déjenme estar deprimida a gusto, déjenme en paz. Es porque nos ponemos muy a la defensiva, ¿verdad? Y nos ponemos hasta agresivas, algunas de nosotras, pero el sufrimiento tiene un propósito. Y el propósito, la meta no es en sí que sufras a gusto o que sufras a tus anchas o que te deprimas a tus anchas, sino que siempre, siempre tiene el propósito de llevarte a una intimidad mayor con Dios. Y el riesgo de hacer del dolor la meta es que vas a estar viviendo en estos ciclos de autoconmiseración y egocentrismo. Y entonces todo el mundo tiene que estar actuando y viviendo de cierta forma alrededor de ti, porque si no, arde Troya, ¿no? Entonces es muy importante que logremos entender que el sufrimiento tiene un propósito y es siempre es llevarnos a una intimidad mucho más profunda con el Señor. Y no es para nada que esté ahí nuestra identidad, o sea, nuestra identidad no puede estar en esa tristeza y depresión. Sí podemos decir, estoy pasando por un momento de tristeza, pero, o sea, pero no puede ser esa nuestra identidad. Nuestra Ujú, identidad es que somos hijas del Señor, es que somos libres en Él. Y ujú. bueno, también es importante saber que no todo el sufrimiento es disciplina, porque a veces pensamos de que, ay, por qué estoy pasando por esto, Señor? Creemos que ¿Qué estamos habré hecho? pasando, ajá, creemos que estamos pasando por algo, un sufrimiento, una tristeza. Y sí, pensamos, me está disciplinando, ¿qué tengo que aprender de esto, Señor? O sea, ¿qué hice mal? Y no todo es disciplina. Muchas veces el Señor, o sea, usa estos sufrimientos para acercarnos más a Él, porque Él todo lo que nos pasa lo usa para bien. Eso es una de sus promesas. Entonces, incluso cuando estamos pasando sufrimientos por
duelos, porque no solo por perder, o sea, familia o así, perdes amistades, que yo creo que eso pasa bueno, en mi caso, cuando tuve una depresión postparto, lo platicaba hace poco con mis amigas de que es que, o sea, no sé, yo quizás, o bueno, o era, o soy todavía muy egocéntrica, o que a mí me gusta mucho hacer cosas como a mí, o sea, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, yo quiero no sé qué. Entonces, cuando tienes hijos, eso se termina. Ahí es todo como el sacrificio a cuando él quiere comer, Ujú, cuando él quiere dormir, cuando tú dejas de ser tú o ujú, sea, de verdad, por un momento solo vives para esa persona. Entonces, en mi caso, y yo platicaba con ella, así que yo creo que eso fue lo que a mí me pasó y que por eso me deprimí mucho. O sea, o sea, de verdad, me enojaba con facilidad. Yo le decía a mi esposo a las 3 de la mañana, si tú no agarras a este niño o a Fer, a esta niña, yo los voy a tirar al piso. Y a veces de verdad entiendo a mamás que no sé, se van o no sé, haces cosas que no es, o sea, que tú normalmente no harías, ¿verdad? Pero bueno, em, ujú. eso es por el cansancio y demás. Pero bueno, no todo es disciplina. Muchas veces el Señor Sí, quiere solo enseñarnos algo. En este caso, bueno, para las que somos sí. mamás, es realmente nosotros no podemos vivir para nosotros, debemos aprender Ujú, a vivir para los demás en general, ujú. este, Sí. para servir a los demás y demás. Entonces, sí podemos ir aprendiendo cosas de los duelos, sí podemos ir aprendiendo cosas de los sufrimientos, y estoy segura que el Señor quiere usar eso para algo bueno, que Sí, es así es. moldearnos, que no es como una disciplina, sino Ujú. moldearnos para parecernos a Cristo o para estar cerca de Él. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, tres principios bíblicos para cómo vencer la depresión. Número uno es habla con Dios y con los demás, rompe el silencio. El aislamiento va a alimentar tu desesperanza y lo hablamos en el episodio anterior cuando hablamos de la soledad. El aislamiento va en contra de tu diseño. Tú no fuiste creada para ser aislada. Y lo primero que el corazón deprimido va a ser querer aislarse. Hay quienes le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Yo pienso que el diablo le echa fuego a la leña, pero que la leña ya está ahí. O sea, él no va a atacar de la nada cosas que no existen, que tu corazón no está predispuesto a, ¿verdad? Él nada más le avienta más gasolina al fuego, ¿verdad? Entonces no le demos más crédito al diablo de lo que se merece. Pero decide no estar aislada. El salmista en el Salmo 42, él clamaba, él lloraba, él derramaba su alma delante de Dios. Expresa tu dolor honestamente en oración, en comunidad. Hay un autor que se llama Mark V. Rogoff, está bien difícil pronunciar su apellido, que escribe sobre el lamento bíblico. Y él enseña 4 pasos y estos 4 pasos los puedes ver en casi cualquier salmo de lamento. Número uno dice, vuélvete a Dios, en lugar de alejarte de Dios, corre hacia Dios, porque cuando sentimos deprimidas tenemos vergüenza, tenemos desesperanza, no vale la pena hacer nada y en lugar de correr hacia Dios, corremos lejos de Dios. Y la verdad es que se necesita de una intervención sobrenatural y de una decisión de decir, aunque me siento así, voy a correr hacia Dios. Aunque no estoy segura si Dios me puede ayudar porque son momentos de mucha desesperanza y de incredulidad. Aunque no estoy segura si Dios puede hacer algo por mí, voy a correr hacia Él, ¿verdad? Y era lo que los salmistas que escriben canciones sobre el lamento hacían. Se sentían desesperados, tristes, pero corrían hacia Dios, ¿no? Uno de los salmistas dice, ¿hasta cuándo me vas a abandonar, Señor? Pero ese reclamo era a Dios. O sea, aún en el reclamo corrían hacia Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo paso. Presenta tu queja. Dios puede resistir el que te quejes con Él. Él puede entender tus emociones y tus preguntas difíciles. ¿Por qué, Señor?
¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Me siento de esta forma, siento que no va a haber solución. Yo me acuerdo que una de las más grandes cosas que me pasaba era que yo pensaba que nunca iba a superar o a vencer cierto pecado. Y yo decía, mi mamá pecó en eso, mi papá pecó en eso, yo pequé en eso y por supuesto que voy a pecar en lo mismo el resto de mi vida. Y era una desesperanza terrible, ¿no? De decir, nunca voy a vencer esto y nunca voy a salir. Presenta tu queja delante de Dios y después pide con valentía. Los salmistas, el Salmo 13, por ejemplo, es un salmo muy claro donde puedes ver estos pasos. Pide con valentía peticiones específicas, apela al carácter de Dios, a sus promesas y busca una intervención divina y un quebrantamiento divino, ¿verdad? Cuando el Señor me empezó a enseñar a través de mi consejera cómo hacer esto, yo le pedía, una de las cosas que le pedía era, ayúdame a vencer la depresión, dame un propósito de vida y al punto de que yo pueda enseñar a otros cómo salir de esto. Estamos hablando de que yo estaba en los inicios de mis años 20. O sea, jamás en mi vida me imaginaba que yo iba a tener un podcast o que yo iba a enseñar a mujeres, nada de eso, ¿verdad? Lo más que me podía imaginar en aquel entonces yo era maestra de niños. Entonces yo decía, si yo puedo ayudar a un niño a que salga de la depresión, si yo puedo ayudar a una mamá, enséñame a salir de esto de tal manera que yo pueda ayudar a una persona, ¿no? En ese momento parecía imposible y parecía un sueño guajiro, una petición muy loca. Hubo ocasiones en donde yo le decía, ayúdame a vivir un día más. O sea, esa era la petición audaz, de valientes. Dame el valor de poder querer vivir un día más, ¿verdad? Y ya cuando nació mi hija, era ayúdame a querer vivir un día más por ella, ¿verdad? Para que ella no sea huérfana de madre, ¿no? Era una petición muy específica y muy audaz, de mucha fuerza. Hay días donde la petición se puede ver, ayúdame a levantarme mañana. Ayúdame a poderme meter a bañar y levantarme de la cama. Eso es una petición de valentía, porque te puedes sentir tan hundida que ni siquiera puedes hacer eso. Y después, parte de lo que enseña este autor es elige confiar. A pesar del dolor, de la incertidumbre, cada salmista que escribe un salmo de lamento termina diciendo, pero en ti voy a confiar. Pero tú eres Dios. Pero de verdad el Salmo 13 termina diciendo eso. A pesar de todo, reafirma, dile a tu alma, predícale a tu alma, aun y que seas susurrándole, Dios me va a ayudar, Él me va a sacar de esta, yo soy su hija, aunque no lo siento, aunque en este momento me cuesta trabajo creerlo. Dile a tu alma lo que ha de creer, dile a tu alma cómo ha de confiar. Y una de las cosas, hay gente que me dice a veces, yo hago esto todo el tiempo, yo hago esto todo el tiempo. La forma de reconocer que sí lo haces es que cuando tú lamentas, cuando tú lloras, cuando tú sufres bíblicamente, siempre, siempre, siempre esto te va a llevar hacia la adoración. Si el resultado es que en vez de llevarte a adorar a Dios, si el resultado es que te lleva a la autoconmiseración y al pensamiento de víctima, entonces no estás sufriendo bíblicamente, no estás lamentando bíblicamente, porque debe haber una progresión que te lleva hacia la adoración. Y de nuevo, ¿verdad? Lo vemos bien claramente en los salmos. El libro se llama Nubes, lo vamos a poner en las notas, Nubes Oscuras, Misericordia Profunda. Descubre la gracia de Dios en el lamento y es Mark V. Rogue. Entonces, bueno, vamos aterrizando. El principio número 2. En el 2 es que tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que realmente, como veíamos en Efesios o Filipenses, luego se me olvida, pero bueno, tenemos que concentrar en qué he creído, qué estoy amando más que Dios, qué estoy haciendo. La depresión igual es vamos a decir, un conjunto de sentimientos, pero que eso expone y también es una ventana a lo que hay en nuestro corazón. Hay ya algo en nuestro corazón, ya lo hemos visto en otros episodios, que son ídolos que tenemos que ir y ver
a veces es control. A veces nos deprimimos porque estamos perdiendo el control de lo que antes Ujú. teníamos controlado. A veces Sí. es comodidad porque estamos perdiendo la comodidad que antes teníamos. Mm, A lo mejor porque creemos que estamos perdiendo el éxito, porque ¿qué estamos definiendo realmente qué es el éxito? sí. La aprobación, que luego vamos a Mm, hablar muy a detalle de eso. Entonces, hay ídolos, o como lo decía en mi caso, o sea, simplemente el egoísmo de mm, a mí me gusta hacer lo que yo quiero y, o sea, y yo siempre hago lo que quiero, ¿verdad? O trabajo para obtener lo que quiero. Esa era mi manera de pensar. Y pues, o sea, hay cosas ahí que tenemos que ir a examinar en nuestro corazón para poder identificarlas y poder entregárselas al Señor, porque es algo que no ujú, estamos entregando, que no estamos poniendo bajo su soberanía y nos está ujú, causando tanto conflicto que nos hace estar profundamente en esta tristeza. Tenemos que identificar ujú. esos amores desordenados. ¿Qué estamos amando más que al Señor? ¿Qué estamos queriendo más, obtener más que al Señor? Tenemos que colocar a Jesús siempre en el trono, que eso sea lo más Sí. importante. Em, Analicemos nuestras emociones, qué nos están diciendo, en este caso, de esta tristeza profunda que nos lleve a lo mejor a una desesperación, a un enojo, a un, pues, no tener ganas. Y vayamos a nuestro corazón a ver qué, para ver qué lo está causando. Estas semanas leía y pensaba y meditaba o me concentraba, como lo dice la palabra en Salmo 139, 23, 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ay, se me cambió. Chun, chun. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades o mis pensamientos, dice en otro versículo. Digo, en otra, perdón, eh, en otra versión. Pero me ponía a pensar que si tan solo nos damos de verdad 1 minuto, 2 minutos, así estamos peinándonos, lo que sea, y pensamos, examíname, oh Dios, o sea, muéstrame qué pensamientos no te están gustando, de verdad van a salir, nos van a brotar, van a brotar esos pensamientos que no son los que debemos estar teniendo, ¿verdad? O nos va a brotar esto de, ¿sabes qué? Es que estoy siendo egoísta. ¿Sabes qué? Es que estoy queriendo el control sobre mi esposo. Es que estoy queriendo el Mm, control total sobre mi casa. O sea, de verdad, mm, tomémonos unos minutos, y si se puede más, pero si estamos bien ocupadas, unos minutos y decir, examíname, oh Dios, o sea, tráeme, ponme los pensamientos o los sentimientos que me están causando esto. Y de verdad, yo creo que es cuestión de minutos y van a surgir. Vienen sí, rápido a nuestra mente, ¿verdad? Entonces ese es sí. el dos. Examinemos y veamos qué estamos idolatrando, qué estamos poniendo en lugar del Señor. Sí, y el principio número 3 es recibe el consuelo del Evangelio. Siempre, siempre regresa a la verdad del Evangelio. A veces creemos que predicar el Evangelio es solamente una vez para los inconversos, pero si tú pones atención, todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento están dirigidas a los cristianos, a los creyentes, y todo el tiempo está repitiendo el Evangelio, la verdad del Evangelio de Jesucristo, como dices tú, Nelly, o sea, consumado es lo que Jesús ya hizo, lo que Jesús nació, vivió, murió, vivió una vida perfecta, murió, resucitó y pagó por mis pecados. En qué se reduce el evangelio y regresar a él es necesario todo el tiempo. Tenemos que recordar lo que él ya ha hecho y cómo yo he de responder a lo que ya él ha hecho. Si él ya consumó todo y lo hizo todo posible, ¿cómo voy a responder a eso? Y eso me va a ayudar a moverme de la parálisis a la acción y puede verse como pasos muy pequeñitos. Y quiero recordarte que cuando empezamos esta serie de emociones hablábamos de un tren, ¿verdad? El tren, como Dios nos diseñó, es que primero vienen nuestras creencias y nuestros pensamientos. Esa es la máquina que jala el tren. Y detrás de eso vienen nuestras acciones y detrás de eso nuestras emociones.
Cuando nosotros primero creemos en algo y decidimos pensar en lo que creemos, es Filipenses 4, los versículos que te referías, Nelly, y después accionamos y respondemos en base a lo que creemos, nuestras emociones van a seguir eso. Entonces, no esperes a dejar de sentirte deprimida para empezar a tomar pasos. Coloca tus emociones, la emoción de la depresión, en uno de los carriles del tren. No le des el espacio de que sea el carro, la cabina o el carro principal que maneja El el motor. tren, ¿verdad? Ujú. El motor, sino colócalo donde le corresponde, que es en uno de los vagones de hasta atrás. Y decide y pídele al Espíritu Santo que te ayude a dar un paso, aunque sea muy pequeño. A lo mejor el paso el día de hoy es, voy a leer mi Biblia aunque no tengo ganas. Voy a leer un salmo aunque no tengo ganas. A lo mejor el primer paso hoy es, voy a salir a caminar, ¿verdad? Porque a lo mejor el primer paso es, voy a empezar un diario de gratitud. Escribir y ser agradecido. Puso aquí en las notas, produce serotonina, aumenta la dopamina y todo eso reduce el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que te hace sentir así toda estresada y enojada y mal y fuera de ti, ¿verdad? Cuando uno empieza a ser agradecido, cuando uno empieza a recordar lo que Dios ha hecho, que tienes, lo bueno que tienes, lo que el Señor te ha dado, lo que te ha permitido disfrutar, eso va a empezar a ayudarte a que tu emoción de la depresión se empiece a alinear y a decir, no tengo por qué vivir en esa autoconmiseración. No tengo, ayúdame, Señor, abre mis ojos a ver las maravillas, abre mis ojos a ver tus misericordias cada mañana. Es muy importante que estemos concentradas más que en deshacernos de la depresión, en poder crecer, en vivir para agradar a Dios. Porque por muchos años yo estuve obsesionada con que dejar de ser deprimida. Yo ya no quiero ya no me quiero deprimir, ya no me quiero deprimir. Y como que si me volvía a pasar el siguiente año, volví a fallar, me volví a deprimir, ¿verdad? O sea, era horrible. Cuando dejé de tener eso como mi meta y mi meta comenzó a ser, quiero vivir una vida que agrada a mi padre. Quiero vivir una vida que refleje en lo que Dios es y lo que Él ha hecho en mí, lo que Él puede seguir haciendo en mí. Entonces el objetivo cambió y entonces dejé de estar obsesionada con dejar de estar deprimida. Y cuando empecé a enfocarme en servir a los demás, en servir a Dios, en dejar de ser egoísta, porque no me daba cuenta cuán egoísta era al vivir en esta depresión, ¿verdad? Y a mí me pasaba por ciclos, ¿no? No era que estuviera ahí todo el tiempo, pero yo he conocido personas que pueden pasar muchos meses, si no es que años así, ¿no? Y todo se trata de ellos. Cuando empecé a hacer esos pequeños cambios, el Señor fue creciendo su fe en mí. La fe bíblica se ejercita cuando estás en medio de la oscuridad, no solamente cuando hay días buenos. Y bueno, quiero terminar con Sofonías 3:17. Fue uno de los versículos que yo aprendí a memorizar en esas épocas de mi vida, porque también por un tiempo yo creía que Dios estaba decepcionado de mí. Ay, May, pero si eres una mujer cristiana. Ay, pero si conoces de la Biblia. Ay, pero si eres esposa de pastor, ¿verdad? Mi esposo era pastor de jóvenes en ese entonces. Ay, pero si esto, pero si lo otro. ¿Cómo va a ser que te vas a deprimir, no? Y yo pensaba así, Dios ha de estar decepcionado de mí, Dios ha de pensar, ¿cómo va a ser que a estas alturas de la vida todavía te sientes tan vacía, nada es suficiente, nada te llena? Y cuando Sofonías 3:17 vino a mi mente, a mi vida, mi consejera me lo dio, cambió mi forma de pensar y de ver y dice, pues, y Sofonías es un libro fuerte, es un libro de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y sin embargo dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. Aún en días donde no puedas creer que tú vas a volver a tener alegría, yo te invito a que creas que Él
es el que se va a deleitar en ti. Él es el que con su amor va a calmar todos tus temores. Él es el que quiere gozarse en ti y nunca va a estar decepcionado. Nunca vas a ser la hija mala, la hija llena de vergüenza porque pasas por depresión. Él todavía tiene propósito para ti. El objetivo no es que dejes de ser deprimida. El objetivo es que empieces a vivir para Él y por Él y con Él para todas las cosas. Quiero terminar esto, Nelly, orando por las mujeres. ¿Está bien? Yo sé que no Muy lo hago bien. seguido, pero, Adelante. pero pensé que sería bueno en esta ocasión, si tú estás pasando por depresión o si es algo que has querido vencer, permíteme orar por ti. Papá, en el nombre de Jesús, yo presento a esta mujer que nos está escuchando y que se ha preguntado, algún día voy a vencer esto. Algún día voy a poder superarlo. Algún día voy a volver a tener ganas de vivir y yo sé que no debería sentirme así porque mi vida está bien o porque tengo un esposo, hijas, o si soy soltera, tengo trabajo, tengo una familia y hay días de mucha oscuridad. Pero Dios, yo te suplico que en una forma sobrenatural, en una forma llena de amor, de misericordia y de gracia, tú toques su vida. Y que aún en medio de que ella esté escuchando, tú soples esperanza. Te ruego, mi Señor, que traigas luz en medio de la oscuridad más profunda. Te suplico, Padre, que tú le des la gracia, el poder para que ella pueda pedir ayuda, para que ella pueda levantar la voz y salir de ese aislamiento y decir, estoy dispuesta a dar el primer paso. Te ruego, Señor, si ha habido mujeres que esta mujer me esté escuchando y a lo mejor vive con una depresión funcional, aunque está muy deprimida, pero todavía funciona, pero está agotada, cansada, desesperada. Te ruego que tú la reanimes. Te suplico, Dios, que le des descanso, que pueda ella venir a ti otra vez. Aunque diga, pero ¿para qué otra vez si ya se lo he pedido muchas veces y nunca ha pasado, nunca me ha ayudado? Que tu Espíritu Santo soples en ella esperanza y que una vez más pueda acercarse a ti para que tú le vuelvas a dar esperanza, le vuelvas a dar vida, le vuelvas a dar un soplo de vida para un día más. Te ruego que traigas luz. Te ruego que puedan meditar en el Salmo 139, 23 y 24, que con honestidad puedan presentar su vida delante de ti diciendo, examíname, examíname, y que puedas hacer renacer en ella el gozo de volver a vivir. Padre, en el nombre de Jesús, rodéala de amigos, de compañeros, de gente, de pastores, de gente en la fe, que puedan sostenerla y ser una comunidad de ayuda. Trae a ella los recursos que necesita. Recuérdale que no está sola, que con tu amor tú la calmarás de todos sus temores y tú te gozarás en ella con cantos de alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.